Y Bueno, bueno, muy bienvenida Delia. gracias, Eh, gracias. Algunas de las personas que van a escuchar y ver este video ya conocen su voz ¿Ah, sí? y la conocen por una grabación De alguna poesía, sí. de alguna poesía. Claro, claro. Exactamente. Usted, aunque no lo sabe, me acompañó el año pasado a presentar un tema en mis clases de arte y educación. Bueno, me alegro, me alegro de haber sido útil entonces. Y fue útil y fue sorprendente. ¿Y sabe por qué? ¿No? Porque generó silencio sin que nadie lo pidiera. Bueno. Puse una grabación que tenía de un evento en el parque donde usted nos sorprendió a muchas personas que estábamos convocadas por la pintura y la música. Y no sé si se acuerda, pero No. por lo que han dicho muchas personas que han comentado en la publicación, usted ha regalado su poesía a mucha gente en muchas reuniones. Bueno, realmente no lo sabía. Sí, Me alegro de haberlo hecho. sí, Si gustó, sí gustó no mucho. espero. En esa oportunidad la grabamos y esa grabación se compartió y generaba automáticamente respeto y escucha, una escucha muy Cuánto me atenta. alegro, me emociona. Y es que le devolvemos tal vez la emoción que usted nos dio en la escuela. Y para esta entrevista, para los que no la conocían, ella es Delia De Luca y es una persona que le ha regalado su poesía a mucha gente a lo largo de toda su vida. Sí, sin saberlo tal vez, ¿no? Sí, pero Pero me alegro de haberlo hecho. sí. Y le hicieron algunas preguntas. Bueno. Una de las primeras es, ¿qué significa la poesía en su vida? Ah, Y así, si mira hacia allá, está mirando sí, al sí. público, que ya se está conectando. Bueno, buenas noches a todos. Sí, realmente significó mucho porque siempre desde pequeña quería estudiar, saber poesías, desde pequeñita. Bien, y entonces, ¿cómo empezó? ¿En la escuela, en la Sí, no, en la familia? escuela poco, más bien en mi familia, algunos familiares sabían decir poesías y me llevaron a ella, La fueron llevando. me fueron llevando, sí, exactamente. Bien, entonces dice, bueno, ¿qué significa la poesía en su vida y para qué le sirvió? ¿Cómo fue desarrollando su historia con la poesía? ¿Cómo llegó a poder deslumbrar a las personas en las reuniones, en las fiestas, Bueno, con su poesía? eso no lo sé, pero realmente sí, cuando yo recito hay silencio total. Ah, eso sí lo sabe. Quiero expresar eso, que todos se quedan en silencio cuando recito. Y eso es muy lindo, muy halagador para mí. Sí, y eso ¿habla de la técnica o habla del sentimiento? Yo creo que del sentimiento. Yo también. A vos también, bueno. Sí. Sí, sí, no Y hay técnica para la poesía, no hay técnica. Se siente, se dice y nada más, y nada más, y nada menos. y nada menos. Acá nosotros tenemos, en la escuela donde trabajo, hacemos un festival de poesía. Qué lindo. Y hay veces la gente pregunta, ¿para qué sirve la poesía? ¿Por qué es lindo un festival de poesía? Realmente, ¿para qué sirve? Para tantas cosas. A ver si nos puede contar. Bueno, yo soy una enamorada de la poesía, por lo tanto, pero no sé expresarme tal vez como corresponda. Pero la poesía es hermosa, nos dice tantas cosas a través de ella, tantas cosas, tristes, alegres, está siempre con nosotros. Está siempre con nosotros. Usted está diciendo una gran verdad que tiene que ver con la rima
Esto es técnico, pero lo voy a contar un poquito para que sepan. Bueno, por favor. Está siempre con nosotros porque la poesía se basa en la rima y la rima en el ritmo. Y el ritmo tiene que ver con el primer ritmo que escuchamos las personas antes de nacer, que es el ritmo del corazón. Entonces, podemos encontrarla, saber esta relación que han investigado los músicos, ¿no? Claro. Pero lo más importante, más que poder, es sentirlo, ¿no? Más que Sí, poder por explicarlo. supuesto. ¿Se anima a regalarnos un poco de su poesía? Sí, sí, con mucho gusto además, pero bueno, no sé qué decir, cuál decir, cualquier... La que, mire, usted, cuando la conocí, me acuerdo de poetas mujeres, pero pueden ser poetas hombres. Lo que usted quiera, para nosotros es un honor. Muchas gracias, muchas gracias. No, no, no. Bueno, no sé, de Alfonsina Storni. Sí, cómo no. Sí. Acá la están mirando. Así. Como... Yo sé que a usted le gusta Sí, pero no... tener presencia, pero Acá. acá, ahí la están mirando. Bueno, voy a decirles, Tú me quieres blanca, de Alfonsina Storni. Tú me quieres blanca, tú me quieres nibia, tú me quieres casta. Tú, que viste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú, que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía. ¿Por cuáles milagros me pretendes blanca? Dios te lo perdone. Me pretendes nibia. Dios te lo perdone. Me pretendes casta. Huye hacia los montes. Vete a la montaña. Límpiase la boca. Vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme nibia, preténdeme blanca, preténdeme casta. Muchas gracias. Y esta poesía nos sirve también para plantear los temas de género, ¿no? Ah, sí, sí. Que hay veces se piensan que son de moda. Y sin embargo, ¿cuántos años hace que Alfonsina Storni? Sí, no sé cuántos, pero muchos. Muchos años. Muchos, sí, sí. Más de 100. Sí. Más o menos. Yo, estando ella sí. viva, fui a un homenaje que le hicieron también. Me sentí muy honrada, muy honrada. Y justamente recité Tú me quieres blanca, porque sé que ella sufrió mucho. Qué increíble. ¿Se acuerda de algo? ¿Nos puede contar algo de Alfonsina? Algo así, no. La recuerdo, pero no como para contarles su vida, porque ella tuvo un hijo. Sí. Sufrió mucho. Alejandro, sufrió mucho. Y lo puso en palabras. Y lo expresó, supo expresarlo. Supo expresarlo. Entonces, acá alguien me preguntaba, ¿por qué el poder de la poesía, no? Y decía, con tantos problemas, ¿no?, de autoridad que hay en la actualidad, y yo le dije, bueno, es el poder de expresarnos. Claro. Y también el poder de generar la escucha. También, claro. A esto que sin poesía... es más bien duro, ¿no? Es más bien duro. Y uno capaz no lo quisiera escuchar, en cambio cuando usted recita sus palabras, uno escucha. Sí, sí. Y se mete en un mundo diferente. Hay una de las profesoras con las que hacemos el Festival de Poesía de hace muchos años, dice, es entrar en modo poesía. Ah, claro.
Esa es Carolina Seoane, una de las precursoras de este Claro, festival en la muy- escuela. Muy cierto lo que dice. Sí. Y bueno, ¿se anima a regalarnos otra poesía? Sí, yo, lo que quieran, chicas. Y gracias. No, gracias a usted. No sé si las diré ahora sentada, no sé, no importa, No ¿no? importa, ¿no? Porque se ve genial así. ¿Una gauchesca te gustaría? Sí, me encanta. Algo fuiste a la escuela. No te atribules ahora ni agaches la cabeza. Es tarde. A la vergüenza hay que tenerla en antes de pialar cosas puercas. Sé que la culpa es mía. ¿Quién me mandó? Canejo. Si yo era un gaucho crudo, hecho a los tiempos viejos, hacerte a vos destruido, recién colijo, para lo que me ha servido. Ahora que ya la estaba risongan si la muevo, ahora que ha anochecido, para principiar de nuevo, me hipotecaste tuito, el campo, el rodeo, suerte que ni palonjas te han de aceptar mi cuero. Me trampeaste en el pago, después que yo hice tanto. Si desde guricito, cuando te enorquetabas en el patio, enterrando la reja, que entonces era mancera, le exigía a la tierra tuito lo que ella diera, y a cada gota gruesa del jugor que me caiba, viéndote tan gauchito, pa' mí mismo pensaba, sudá, Evaristo, que cuando el tiempo cuadre lo verás torcito, como quiere su madre. Dios la tenga en la gloria, pues ella es lo que te digo, porque ni a su memoria respetaste. Indino, si hasta la zarca vieja que la ayudaba a criarte, en tu angustia plata, entre lote tarjaste. Eso es lo que me quema. Lo demás no, qué diantre. Y bueno, escucha bien para que entiendas que todavía no estoy jundido, que hay 2 varas de tierra allá en el campo santo, donde descansa ella. Si para cubrir tus vicios te hace falta esa tierra, hipotecala, mijo, hipotecala. Pa' algo fuiste a la escuela. Terminó. Qué maravilla y qué vigencia. Sí. Parece mentira, la poesía nos dice cosas Sí, realmente. que ¿Te gustó? Sí, me encantó, me encantó. Estoy hipnotizada, esa es la palabra. Y acá nos preguntan, tengo las preguntas que fui sacando que nos fueron haciendo anticipadas. Sí. También podrían aparecer preguntas acá, pero en este momento tengo las que ya Está nos bien, mandaron. bueno. ¿Usted qué opina de la enseñanza de la poesía en la escuela? ¿Tiene que ocupar lugar la poesía o Sí, ya...? sí, ni me lo preguntes. Ni te lo pregunto. No. Pero hay yo veces pienso que sí, que sí. que sí. Sí, mucho. No existe. No está enseñándose la poesía. Sí está, usted sabe que nosotros tenemos, la provincia de Buenos Aires repartió muchos libros de poesías, ha repartido colecciones y por ejemplo están las de Alfonsina Storni y hay otros relatos. Qué suerte. Sí. Qué suerte. Sí. Y entonces hay veces pasa que que los docentes no se animan a usarlos. Entonces hay que invitar a los docentes a ir a la biblioteca de la escuela, a buscar, ¿no? Y a usar, y tal vez en época de redes, ¿no? De redes sociales, volver un poco para atrás y traer... y no la traen, claro. Traer a la red social a las personas que sí vivieron la poesía en su infancia. Si algún día me llaman, yo iré enseguida. Muchas gracias. Y enseguida. es esto, ¿no? Es
poder transmitirle a las nuevas generaciones, Claro. ¿no? Esta emoción que uno siente y este Sí, recuperar. yo recito y me emociono también. Claro, pero y nos emocionamos los que estamos del otro lado. Es increíble. Tuve, como le decía, esta experiencia, ¿no? De que los estudiantes con una grabación casera, porque la había hecho en una reunión, se callaron todos, querían escuchar. Claro, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y hay que animarse a ponerle voz a la poesía. Claro, claro. Pero usted yo sé que sigue estudiando. ¿Cómo es eso de estudiar toda la vida? No estudio, no. Las tengo en mi mente. No las estudia de memoria porque ya las tiene. Las tengo. Pero yo sé que usted está aprendiendo a cantar. Sí, mi hija te contó. Sí, Empecé con la señora Pichot. sí, para los que la conocen, Marcela Pichot es la nieta de uno de los autores de Se dice de mí. ¿Se acuerdan que lo estuvimos Sí, trabajando sí. en una clase? Se dice. Se dice de mí es del abuelo, Ah. del padre y del abuelo y No del sé tío. si me lo dijo, sí, me lo habrá dicho la Y señora. sí. Así que hay veces uno tiene que indagar en su alrededor y encuentra personas vinculadas con el arte. Seguramente que la señora me lo ha dicho, pero ahora no me acuerdo. No te acordabas. Bueno, ¿qué nos querés presentar ahora? ¿Con qué nos querés sorprender? Bueno, yo no quiero sorprender con nada. No, pero ¿qué nos querés mostrar? Porque para nosotros escucharte recitar con toda tu puesta, tu presencia, es realmente Gracias. algo distinto. No es distinto, gracias. Yo no sé de otra poesía. Sí, otra poesía. Otra poesía, ¿cómo no? ¿Cuál? La que quieras. A ver, sí. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. En cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amada, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Hermoso. Gracias. ¿Te gustó? Me encantó. Gracias. Me encantó y veo a la gente que está ahí, que nos pone me gusta. Ah, sí, no sabía. Ah, sí, bueno, estos son las nuevas formas de vincularse. Ah, qué bien. Sí. ¿Que me oyen? Sí, te oyen en vivo. Qué bien, no sabía. Sí, no es una grabación, estamos transmitiendo. Ah, estamos como si estuvieran acá con nosotros. Exactamente, pero Mira, cada qué bien. persona en su casa. En su casa. Qué bien, qué bueno. Así es, sí. Muy bien. Una manera distinta. Pero qué hermosa tu misión. Gracias. No, me parece hermosísima. Que transmitas así la poesía, casa por casa, de tus amigos. Muy bien. No, para mí es un lujo. Muy linda, no. El lujo es para nosotros. Gracias. No, al contrario. Te agradezco. No, la agradecida soy yo. No, de ninguna manera. No. Esto es un tesoro que podemos transmitir y que gracias a Mercedes, su hija, podemos tenerla y que los estudiantes del profesorado de educación primaria y todos los que quieran escucharla conozcan.
y sepan y que aprendan a poner en voz la poesía. Claro. Yo estoy a las órdenes tuyas, entonces. Cuando me necesites, llama. Muchísimas gracias. Es realmente para nosotros un lujo. No. Gracias a vos. Todos los agradecimientos. Espero no haberme olvidado de ninguna de las preguntas que tenían que ver, bueno, con la historia suya y de la poesía, que evidentemente Está conmigo. Está con usted. Sí. Y la poesía tiene un poder muy grande, ¿no? Sí, muy grande. Que es acompañar a las personas, poner en palabras los sentimientos, ayudar a descubrir metáforas, ampliar el mundo de las personas. Claro que sí. Y por eso es importante rescatarla. Gracias. Y bueno, y hacerla circular en este caso con chicos que están bastante lejos de acá, pero que gracias a las tecnologías la pudieron conocer. Están acá. Así es. Gracias a vos entonces, en todo sentido. No, por favor, la agradecida soy yo. No, para mí es un honor. No, para nosotros es un honor. Que sientas la necesidad de mí. Sí, para nosotros realmente es un honor. Gracias. Que se pueda sentir la poesía, ¿no? Sí. Que la puedan leer, descubrir y también escuchar así en silencio, ese silencio que impone su voz. Gracias. Mil gracias. A vos. Mil gracias. Espero, bueno, que todos esta noche puedan irse, buscar un libro de poesía. Sí, es verdad. Y si no tienen un libro en casa, aunque sea buscarlo en alguna página web, pero que se animen a reencontrarse con esta manera de decir y pensar. Qué hermoso. Bueno, nos vemos en la próxima. Acuérdense Cuando vos gustes. de seguir el canal si les gustó esto y si quieren saber algunos temas más de arte. Ay, bueno, ahí está. Qué bárbaro.